La mayoría de las personas cree que quienes siempre consiguen lo que quieren nacieron con un carisma especial. Piensan que es cuestión de suerte, apariencia o talento natural. Pero la realidad suele ser mucho más inquietante. Detrás de muchas personas influyentes existen patrones psicológicos que pasan completamente desapercibidos para quienes los rodean. ¿Alguna vez has conocido a alguien que, sin levantar la voz, logra captar toda la atención de una habitación? Alguien que parece obtener respeto incluso antes de comenzar a hablar. Lo más sorprendente es que ese efecto rara vez depende de lo que dice. En la mayoría de los casos, comienza mucho antes de que pronuncie la primera palabra. Durante los próximos minutos, descubrirás por qué algunas personas parecen ejercer una influencia casi invisible, cómo nuestro cerebro interpreta esas señales y, sobre todo, cómo reconocerlas para no convertirte en una víctima de ellas. Porque entender estos mecanismos no consiste en aprender a manipular, consiste en desarrollar la capacidad de detectar cuando alguien intenta influir en tus decisiones, sin que apenas lo notes. Todo comienza con una realidad incómoda. Nuestro cerebro toma decisiones sobre las personas mucho antes de que nosotros seamos conscientes de ello. Diversas investigaciones en psicología social muestran que las primeras impresiones aparecen en apenas unos segundos. Antes de analizar los argumentos de alguien, ya hemos empezado a decidir si parece confiable, competente o digno de respeto. Después ocurre algo todavía más curioso. Una vez formada esa primera impresión, el cerebro busca información que la confirme. Es decir, no solemos analizar a las personas de forma completamente objetiva. Interpretamos lo que hacen a través del filtro que ya hemos construido. Eso explica por qué dos personas pueden decir exactamente la misma frase y provocar reacciones completamente distintas. Pero aquí ocurre algo que casi nadie nota. Las personas con mayor influencia rara vez intentan convencer desde el primer minuto. Antes de compartir una idea, consiguen que los demás quieran escucharla. Y esa diferencia cambia por completo las reglas del juego. Imagina una reunión de trabajo. Todos hablan al mismo tiempo, intentando demostrar quién tiene la mejor propuesta. Sin embargo, una persona permanece en silencio mientras observa cuidadosamente todo lo que ocurre. Cuando finalmente interviene, la conversación cambia de inmediato. No porque tenga la voz más fuerte, sino porque todos estaban esperando escucharla. Ese pequeño detalle tiene una explicación psicológica muy interesante. Nuestro cerebro presta más atención a aquello que percibe como escaso. Cuando alguien habla constantemente, cada frase pierde valor. En cambio, cuando alguien selecciona cuidadosamente el momento para intervenir, sus palabras adquieren más peso. No significa que guardar silencio siempre sea una buena estrategia. Significa que el valor de una intervención también depende del momento en que aparece. Y aquí comienza un patrón que se repite una y otra vez. Las personas que generan mayor influencia suelen controlar mejor el ritmo de la conversación que la cantidad de palabras que pronuncian. Lo curioso es que el silencio también comunica. Puede transmitir calma, puede transmitir seguridad o puede transmitir incomodidad. Todo depende del contexto y de la intención con la que se utiliza. Ahora piensa en la última vez que alguien respondió inmediatamente a cada mensaje, reaccionó a cada comentario y respondió impulsivamente a cualquier provocación. ¿Qué impresión te produjo? Probablemente la de una persona ansiosa o emocionalmente reactiva. Ahora imagina exactamente lo contrario. Alguien que escucha con atención, hace una pausa antes de responder y parece pensar cada palabra, sin decir nada sobre sí mismo. Ya transmite una imagen completamente distinta. Nuestro cerebro interpreta esas pequeñas señales como indicadores de estabilidad, y la estabilidad suele asociarse con confianza. Pero aquí aparece un error muy frecuente. Muchas personas intentan parecer seguras imitando gestos externos. Caminan despacio, cruzan los brazos o intentan mantener una expresión seria. Sin embargo, la seguridad auténtica no nace del lenguaje corporal. El lenguaje corporal suele ser la consecuencia de un estado interno, no su causa. Por eso resulta tan difícil fingir confianza durante mucho tiempo. Tarde o temprano, aparecen pequeñas inconsistencias. La voz cambia, la respiración se acelera, los movimientos se vuelven menos naturales, y quienes saben observar esos detalles suelen detectar la diferencia. Lo interesante
es que nuestro cerebro lleva miles de años aprendiendo a interpretar estas señales. Mucho antes de existir las entrevistas laborales o las redes sociales, nuestros antepasados necesitaban decidir rápidamente en quién confiar. Esa capacidad de evaluar a los demás en pocos segundos aumentaba sus posibilidades de sobrevivir. Hoy, el contexto es distinto, pero muchos de esos mecanismos siguen funcionando exactamente igual. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué algunas personas parecen conservar la calma, incluso en situaciones de enorme presión? La respuesta no es que sientan menos miedo, es que han aprendido a no reaccionar inmediatamente a cada emoción. Existe una diferencia enorme entre sentir una emoción y actuar impulsivamente por culpa de ella. Las personas emocionalmente estables también experimentan ansiedad, frustración o incertidumbre. La diferencia es que dejan pasar unos segundos antes de responder. Ese pequeño espacio cambia completamente el resultado. Porque cuando reaccionamos impulsivamente, entregamos información muy valiosa sobre nosotros mismos. Mostramos qué nos molesta, qué nos preocupa, qué nos hace perder el control, y esa información puede ser utilizada por otras personas. En cambio, quien observa antes de responder resulta mucho más difícil de interpretar, no porque esconda sus emociones, sino porque no permite que ellas decidan por él. Aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto más predecible eres emocionalmente, más fácil resulta influir en tus decisiones. Pero cuando aprendes a reconocer tus propios impulsos antes de actuar, recuperas una parte importante del control. Y eso nos lleva al siguiente principio, uno que explica por qué algunas conversaciones cambian nuestra forma de pensar, sin que apenas nos demos cuenta. Porque la influencia más poderosa casi nunca comienza con una gran petición. Empieza con algo tan pequeño que la mayoría ni siquiera lo percibe. La mayoría de las personas cree que las grandes decisiones cambian una vida. Sin embargo, la psicología muestra que muchas transformaciones comienzan con acciones casi insignificantes. Un pequeño compromiso suele abrir la puerta al siguiente. No porque alguien controle tu mente, sino porque el cerebro busca mantener una imagen coherente de quién cree que eres. Piensa en alguien que acepta un favor aparentemente inofensivo. Al principio parece una decisión sin importancia, pero, con el tiempo, aceptar otro compromiso parecido resulta mucho más fácil. Nuestro cerebro prefiere ser consistente antes que reconocer que cambió de opinión. Lo interesante es que este mecanismo explica tanto los buenos hábitos como las malas decisiones. Una pequeña acción repetida durante semanas puede terminar modificando la identidad de una persona sin que apenas lo note. Pero aquí ocurre algo inesperado. Las personas con mayor capacidad de influencia no empiezan hablando de ellas mismas. Empiezan intentando comprender a la otra persona. Antes de presentar una idea, hacen preguntas, escuchan, observan, descubren qué preocupa al otro, qué intenta proteger y qué valores guían sus decisiones. Porque nadie escucha realmente a quien no se siente escuchado primero. Este principio aparece constantemente en negociaciones, entrevistas y relaciones personales. Quien habla todo el tiempo obtiene información. Quien escucha obtiene comprensión. Y la comprensión siempre vale más que la información. Piensa en el mejor profesor que hayas tenido. Probablemente no era quien más hablaba. Era quien lograba hacerte pensar. Las personas recordamos mucho más las preguntas que despertaron nuestra curiosidad que las respuestas que llegaron demasiado rápido. Nuestro cerebro disfruta resolviendo incógnitas. Por eso las grandes historias no entregan toda la información desde el principio. Presentan un misterio, después una pista, luego otra contradicción. Y cuando creemos haber entendido todo, aparece una nueva revelación. Las conversaciones funcionan exactamente igual. Quien responde todo de inmediato, mata la curiosidad. Quien guía el descubrimiento, mantiene viva la atención. Pero existe una diferencia fundamental. Despertar curiosidad no es lo mismo que engañar. La curiosidad conduce hacia una respuesta útil. El engaño promete una respuesta que nunca llega. Y esa diferencia determina si alguien construye confianza o la destruye. Aquí aparece otro patrón que suele pasar desapercibido. Las personas más difíciles de manipular no son necesariamente las más inteligentes. Son las que hacen mejores preguntas. No aceptan la primera explicación. No reaccionan a la primera emoción.
No confunden seguridad con evidencia. Antes de sacar conclusiones, observan, comparan, reflexionan. Este comportamiento reduce el impacto de uno de los sesgos más conocidos de la psicología, el sesgo de confirmación. Tendemos a buscar información que confirme lo que ya creemos y a ignorar aquello que contradice nuestras ideas. Por eso resulta tan fácil caer en interpretaciones equivocadas, no porque falte inteligencia, sino porque el cerebro intenta ahorrar esfuerzo. Y aquí comienza el verdadero desafío. ¿Qué ocurre cuando alguien comprende tus emociones mejor que tú mismo? Imagina una discusión. Una persona responde desde el enojo. La otra mantiene la calma. No intenta ganar la conversación. Intenta entender qué emoción la está provocando. Ese simple cambio modifica completamente el resultado. Las investigaciones en neurociencia muestran que, durante estados emocionales intensos, disminuye nuestra capacidad para analizar la información con claridad. Por eso, las decisiones tomadas en medio de la ira, el miedo o la euforia suelen ser las que más lamentamos. Las personas emocionalmente inteligentes entienden este principio. No buscan resolver los conflictos en el peor momento. Esperan, escuchan y hablan cuando las emociones permiten pensar con mayor claridad. Pero todavía existe un mecanismo aún más profundo, uno que influye prácticamente en todas nuestras decisiones: la necesidad de pertenecer. Desde hace miles de años, formar parte de un grupo aumentaba las posibilidades de sobrevivir. Ser rechazado significaba quedarse solo. Aunque hoy la realidad sea diferente, nuestro cerebro continúa reaccionando ante la aceptación y el rechazo social con una intensidad sorprendente. Muchas de nuestras decisiones cotidianas están influenciadas por ese deseo de pertenecer. La ropa que usamos, las opiniones que expresamos, las palabras que elegimos, incluso los silencios. Con frecuencia creemos que decidimos libremente cuando, en realidad, estamos respondiendo a normas sociales que apenas percibimos. Y esa idea conduce a una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones de tu vida fueron realmente tuyas? No existe una respuesta sencilla, pero comprender estos mecanismos permite recuperar una parte importante de nuestra autonomía. Porque el objetivo de conocer la psicología humana nunca debería ser controlar a los demás. El verdadero objetivo es dejar de actuar en piloto automático. Aquí aparece la diferencia más importante de todo el video. Muchas personas confunden influencia con control, pero no son lo mismo. El control necesita presión. La influencia necesita confianza. Cuando desaparece la presión, el control termina. Cuando existe confianza, la influencia puede durar toda la vida. Observa a los líderes que realmente admiras. Generalmente, no son quienes más gritan. Son quienes transmiten serenidad, incluso en los momentos difíciles. No necesitan demostrar constantemente que tienen poder. Su comportamiento habla antes que sus palabras. Y eso ocurre porque la autoridad auténtica rara vez necesita anunciarse. Las personas realmente seguras no buscan aprobación permanente. Tampoco intentan impresionar en cada conversación. Prefieren comprender antes que dominar. Esa actitud genera un tipo de respeto mucho más profundo. Porque el respeto impuesto desaparece cuando desaparece el miedo. El respeto ganado permanece incluso cuando nadie está observando. Quizá esa sea la mayor diferencia entre un líder y un manipulador. El manipulador busca dependencia. El líder desarrolla autonomía. Uno necesita controlar. El otro inspira crecimiento. Y esa diferencia cambia completamente el significado del poder. Al final, comprender la psicología humana no consiste en descubrir fórmulas secretas para influir en los demás. Consiste en comprender por qué pensamos como pensamos, por qué reaccionamos como reaccionamos y cómo podemos tomar decisiones con mayor conciencia. Porque cuando entiendes estos patrones, empiezas a notar detalles que antes parecían invisibles. Las pausas, los silencios, las emociones, las preguntas, las contradicciones. Todo adquiere un significado diferente. Y entonces descubres algo inesperado. Las personas que parecían controlar a todos nunca tuvieron un poder mágico. Simplemente entendían mejor ciertos principios del comportamiento humano. La buena noticia es que esos principios pueden estudiarse, pueden analizarse y, sobre todo, pueden utilizarse de manera ética para comunicar mejor, construir relaciones más sanas y tomar decisiones más conscientes. Porque el verdadero poder nunca ha consistido en dominar la mente de los demás. El verdadero poder comienza cuando aprendes a comprender la tuya. Y una vez que empiezas a hacerlo,
es muy difícil volver a mirar el comportamiento humano de la misma manera.